casi. Entonces doy la bienvenida yo. Sí, señor. So, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo interdisciplinario que hemos titulado Volcarte, conformado por inquietos, curiosos de varias disciplinas y pues fomentado por el Departamento de Arte de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Este ciclo empezó el lunes con la charla de la vulcanóloga Natalia Pardo, continuó el martes con una charla mía como artista plástico, ayer la historiadora del arte Verónica Uribe, una charla, y hoy tenemos aquí a Catalina González Arango, quien es profesora asociada o adscrita al Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y desde 2010 lidera el grupo de investigación Paleoecología y Palinología Tropical de la misma universidad. Catalina es ingeniera forestal y magíster en bosques y conservación de la Universidad Nacional de Colombia y terminó sus estudios de doctorado en la Universidad de Bremen, Alemania. Catalina cuenta con más de 15 años de experiencia en el estudio de la historia ecológica y climática de los ecosistemas tropicales del norte de Sudamérica y hace parte del colectivo Ecología Histórica y Memoria Social. Sus intereses diversos orbitan alrededor del estudio interdisciplinar de las relaciones entre la geología y la biología en ambientes tropicales. Particularmente, se declara apasionada de los volcanes como generadores de procesos biológicos y humanos, lo que recientemente la ha llevado a explorar otros lenguajes artísticos como la cianotipia y el grabado. Bienvenida Catalina, le recuerdo a todos los asistentes que por favor pongan los que necesitan el certificado, que pongan el nombre, que aseguren que tienen su nombre correcto en la presentación, y a quienes no hayan visto las charlas pasadas las pueden consultar en el YouTube de Facartes. Catalina, te doy toda la palabra. Ay, gracias, Bernardo. Qué bueno que me hayas presentado. Me encanta que me haya tocado el jueves para poder un poco conectar y haber aprendido de las charlas de mis colegas que han sido realmente apasionantes. Y como lo mencioné yo ayer al final en los comentarios, pues es la primera vez que realmente nos ponemos a oír un poco las historias que traen los demás. Esta es una historia, la que les voy a contar hoy, un poco distinta, porque si bien es desde la ciencia, es la primera vez también que me atrevo y me lanzo al ruedo para hablar y para compartir con ustedes un poco un trabajo más íntimo que va como en paralelo y que se va nutriendo de ese trabajo científico sobre las plantas en ambientes volcánicos. Entonces, voy a ir intercalando un poco durante la charla, pues un poco como esos dos lenguajes, el lenguaje científico y el lenguaje un poco más artístico, a veces simplemente dejando hablar a las imágenes sin demasiada explicación. Un poco inspirada como por la charla de Bernardo el martes, donde él nos contó un poco como nos contó como sus orígenes de la relación íntima con los volcanes. Yo quería contarles un poco, también haciendo ese mismo ejercicio autorreflexivo de devolverme en el tiempo y tratar de ver dónde podía empezar a trazar esa línea como de esta pasión que declaro que es relativamente reciente, ¿cierto?, en mi vida académica. Todo yo creo que se remonta, yo creo que un poco antes, pero digamos que el punto que puedo ubicar en el tiempo fue una conferencia en 2009, una conferencia científica donde muchos miembros de la comunidad paleoecológica, paleoclimática del mundo, pues como de los científicos que trabajamos en el clima y los ambientes del pasado, nos reunimos en la ciudad de Corvallis, en Oregón, en Estados Unidos. Éramos más de 2.000, 3.000 personas. Yo estaba recién acabando mi doctorado y estaba pasando por un momento personal complejo, ¿cierto? Y me alojé en casa de un colega colombiano que quiero mucho, un amigo muy del alma,
Y durante la conferencia pues todo transcurrió muy bien y él me propuso que pues que fuéramos juntos a visitar el monte Santa Elena, que había pues toda un espectáculo que ver. Yo no había oído hasta el momento de la erupción de ese volcán. Él me contó un poco por encima y yo pude reconstruir como en mi imaginario un poco lo que nos estaba contando Verónica ayer, ¿cierto? Yo estaba esperando ver una montaña cónica y como tenía como todo ese prejuicio de lo que debía ser un volcán, ¿cierto? Entonces nos enrutamos al final de la conferencia a visitar el Monte Santa Elena y cuál fue mi sorpresa cuando llegué y no vi ningún volcán, ¿cierto? No había ningún triángulo, no había ninguna montaña. Lo único que pude ver fue niebla, llovizna, unos troncos, unas flores de colores muy fuertes. Tomé estas fotos, ¿cierto? Que en realidad se quedaron por allá archivadas en la memoria y no, como que no le di mayor importancia, digamos, aunque me emocionó estar ahí, pues como que un poco como que chuleé resignadamente como la visita porque no había visto lo que esperaba ver. Y de alguna manera en ese momento se empieza a gestar este asunto de que el volcán no se presenta necesariamente siempre completo como montaña, sino que muchas veces se esconde, se mimetiza, se transforma, como bien lo dijo Natalia en su charla del lunes, y realmente uno a veces queda con historias muy fragmentadas, como con imágenes muy borrosas de lo que es en realidad ese volcán. Y me refiero a borrosas no solamente como en el momento presente cuando uno visita la montaña, sino también, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. A veces es el recuerdo del volcán lo que nos queda. Mi amigo, un poco como desconsolado también, a veces se sintió un poco culpable de que no hubiéramos podido ver pues todo esto que él me había descrito con tanta maravilla. Me regala entonces este libro que se llama In the Blast Zone, el que hemos hablado un poco en estas charlas, con una dedicatoria muy bonita, con un espíritu más bien como de la resiliencia y la recuperación después de una época muy dura, que era esa época que estaba viviendo en términos personales, ¿cierto? Entonces él me pone una dedicatoria, What is this? Where hope writes the back of horror. Entonces, ese libro, sin embargo, también lo guardé en las cajas, me moví para Colombia, estuve en varios trasteos y ese libro quedó un poco como olvidado. Nunca realmente lo hojeé ni lo detallé, a pesar de que me lo habían dado con tanto cariño. Pero ese libro después se va a volver en un elemento muy importante de esta historia. Entonces, el volcán, después de todo lo que he podido aprender acompañando a Natalia, a las personas que habitan el volcán, pues a los vulcanólogos, a los científicos, pero también pues a los habitantes del volcán, es que el volcán, más allá del ente geológico, ese cuerpo volcánico también está configurado y también está moldeado por otros seres, ¿cierto? Biológicos y no biológicos, es decir, las nubes, las plantas, los hongos, las personas, el agua, la danta, el oso de anteojos, todos esos son partes esenciales de ese cuerpo volcánico que muchas veces no se consideran como parte del volcán. Y entonces la reflexión un poco empieza mucho desde ahí, de pensar ese cuerpo de ese volcán, esa transmutación, esa transfiguración, también ocurre en esas otras capas de lo volcánico que a veces se olvidan y se pasan por alto. A mí me sorprendió darme cuenta, yo nunca había tenido, a pesar de haber estado en ese lugar, nunca había tenido como la oportunidad de ver con mis propios ojos como los impactos o la dimensión, la magnitud de lo que puede desatarse con una erupción volcánica. Entonces, Natalia fue la que nos mostró por primera vez en campo la extensión geográfica, la magnitud de esos depósitos. Y bueno, si uno piensa desde el punto de vista de las plantas, de los bosques, pues estas erupciones volcánicas que pueden variar pues obviamente en intensidad, en frecuencia, en duración, pero pueden ocasionar pues este tipo de impactos sobre la vegetación, pueden arrasar, pueden quemar, chamuscan,
son ríos de material, roca ardiente que va quemando a su paso. Hemos visto las imágenes de La Palma todos estos días, viendo cómo esos ríos de lava van despacito quemando todo lo que encuentran a su paso, pero no solo eso, sino piensen en que todas esas cenizas finalmente taponan los poros, impiden respirar, impiden intercambiar gases. Si uno es una planta y le tapan súbitamente toda la luz y le tapan súbitamente toda la posibilidad de intercambiar gases, pues entonces son otras formas de afectación, ¿cierto?, de los paisajes que no implican necesariamente quemar. E incluso piensen ustedes para una planta, todas esas oscuridades que a veces se prolongan por varios años, ¿cierto? Como los impactos que pueden tener esas atmósferas oscuras, la imposibilidad de hacer fotosíntesis, la imposibilidad de intercambiar gases, porque las atmósferas están completamente saturadas en sustancias tóxicas, ácidas, donde realmente cambia no sé, por espacio de unos años, incluso meses, años, cambia completamente el entorno en el que esas plantas viven, ¿cierto? Los rayos, por ejemplo, es algo de lo que nunca se habla o se habla poco. Los ambientes, estas atmósferas de los volcanes en erupción generalmente, al estar tan cargadas de iones y hay tanta energía que es muy frecuente, muy común que alrededor de los volcanes se generen muchos rayos que al mismo tiempo van a ocasionar incendios, por ejemplo, pero si le damos la vuelta, los rayos también son generadores de vida y fijadores de nitrógeno que van a ser muy importantes para los procesos de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, sobrevivir en un ambiente volcánico activo no es tan sencillo, ¿cierto? Y si fuera de eso, le ponemos como la adición de que son ambientes volcánicos en el trópico, donde las montañas son tan altas, donde ya tenemos además exposición a rayos ultravioleta. Sabemos que realmente sobrevivir en ambientes volcánicos tropicales es todo un acto de rebeldía de la naturaleza. Hay una cita del libro de Hop Jaren que dice, un cactus no vive en el desierto por placer, no es que le guste vivir en el desierto, vive allí porque el desierto aún no ha matado al cactus. Y un poco en un ambiente volcánico es lo mismo, ¿cierto? Las plantas que logran vivir ahí, nacer ahí, realmente son actos de resistencia, de terquedad y de adaptación evolutiva a unas condiciones muy adversas. Entonces son campeonas y merecedoras de toda la admiración de todos los que, de estas otras formas como de belleza y de resistencia. Entonces, a mí lo que me apasiona realmente de los volcanes es pensar en estos procesos de regeneración, ¿cierto? De reconfiguración después de esos eventos tan dramáticos, tan instantáneos, y cómo podemos incluso entonces llegar a comenzar a estos procesos de colonización tan lenta en ambientes y condiciones tan difíciles, tan áridas. Aquí prácticamente no hay suelo, ¿cierto? Esto es una roca dura y ahí tenemos unas plantas que empiezan a crecer. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién llega? ¿Cómo llega? ¿Qué animales llegan? ¿Qué es importante para que esto ocurra? ¿En cuánto tiempo ocurre? Esas son un poco las preguntas que me obsesionan y que los voy a tratar de guiar un poco en esta charla. Entonces, el título de la charla tenía la palabra las memorias de las volcánicas de las plantas, y para mí memoria, si uno busca, ¿cierto? El término memoria se refiere un poco como a esa habilidad que tienen los sistemas de guardar una información de algún estímulo que ocurrió, ¿cierto? Guardar esa información de una experiencia previa y usarla más adelante. Generalmente el término memoria se refiere como a la vida de un individuo, ¿cierto? O sea, algo que le ocurrió en un momento de su vida y que esa información la va a guardar para más adelante. Sin embargo, yo pues extiendo un poco el término de memoria y la vuelvo un concepto más, o la uso más como un concepto intergeneracional, es decir, algo que ocurrió
en el pasado y que ahora no está, pero que recibo como una parte fragmentaria de esa historia. Entonces, pues un poco haciendo la analogía como en los sistemas humanos, ahí uno podría decir que hay una memoria individual de las plantas y hay una memoria colectiva de las plantas. Es decir, la memoria individual se refiere a la memoria que guarda un solo individuo, ¿cierto?, en su cuerpo, y la memoria colectiva es la memoria que guarda un ecosistema. Y les voy a hablar un poco como de esos dos niveles de memoria. Entonces, en términos de la memoria individual, pues se vuelve muy importante el cuerpo de la planta que ha experimentado ese estímulo en algún momento de su vida. El cuerpo se rompe, se transforma, se sepulta, ¿cierto? Y así roto, transformado, sepultado, incompleto, todavía nos habla de la vida pasada de esas plantas y por lo tanto de la vida de su relación con el volcán donde habitaba. Entonces piensen ustedes que las plantas van a albergar esos recuerdos y esas en forma de señales bioquímicas, en forma de materiales y sustancias que puede ser la lignina, la madera, el ámbar, pues la celulosa, las ceras, todos los exudados de las plantas que se pueden preservar, algunas estructuras de las hojas, el polen, los estomas, los tricomas, algunas raíces, todo eso se preserva alguna vez, a veces en ciertas circunstancias, o incluso con las nuevas técnicas más sofisticadas que hemos podido empezar a usar, podemos llegar ya a discriminar y a buscar restos de estructuras atómicas, moleculares, a partir de los estudios de isótopos, de ADN antiguo, de moléculas, de biomarcadores que hablan un poco de la vida de esa planta. Les voy a mostrar un par de ejemplos de estos restos que nos permiten adentrarnos a la vida, como chismosear cómo fue la vida de esa planta y las condiciones en las que esa planta vivió. Entonces, mediante la recuperación de esos restos orgánicos o de las huellas de los restos orgánicos, podemos entonces abrir ventanitas para conocer pedacitos fragmentados también del clima en el que esa planta vivió, con quién vivió, si tenía amigos cerca, si tenía enemigos cerca, si estaba estresada, si estaba viviendo en un terreno inclinado, si estaba sufriendo mucho, compitiendo mucho por recursos, por luz, por ejemplo, si esa planta sobrevivió a eventos de fuegos, si en cambio fue una planta que vivió prósperamente, sin restricciones al crecimiento, si tuvo alguna enfermedad, si sufrió algún ataque de patógenos y por supuesto podemos saber si esa planta presenció alguna actividad volcánica. Este es un ejemplo muy bonito, no habla de actividad volcánica, pero es un ejemplo de cómo una planta a través de su cuerpo, de un pedacito de su cuerpo incompleto, en este caso una hoja de una bromelia, nos puede hablar de un ambiente en el que esa planta creció. Específicamente, en este caso es la tesis de una estudiante que está en progreso, que le interesa ver estas estructuras chiquitas que se llaman tricomas, que son unos pequeños embudos específicamente diseñados para captar el agua de la atmósfera, de las nubes, ¿cierto? Y esas estructuras entonces, la densidad de esas estructuras, la distribución de esas estructuras en la hoja, nos va a hablar un poco de qué tantas nubes había, qué tan frecuentes eran esas nubes, si estaba sumergida dentro de una nube perpetua o si no. Y entonces ese son el tipo como de inferencias que podemos hacer a través del conteo de esas estructuras. Este es otro ejemplo, tampoco de un ambiente volcánico. Esto es aquí cerca en la sabana de Bogotá, en el Salto del Tequendama. Es un sitio de 8 millones de años por lo menos, si no más, y encontramos unos restos de hojas preciosamente preservadas. Imagínense ustedes, 8 millones de años, o sea, la cordillera de los Andes todavía no se había terminado de levantar, y estas hojas, que es como si captáramos, a mí se me hace siempre cuando veo estas imágenes, un poco como esas imágenes de los restos
humanos que han excavado en el Vesubio y en Herculano, justamente porque es como el último respiro, como el suspiro de la planta, porque los estomas son justamente como ese último esfuerzo de ese intercambio gaseoso de esas plantas, y esas plantas están paralizadas en el tiempo 8 millones de años esperando a que nosotros las encontremos para entonces poder deducir en este caso ya un ambiente lluvioso, un ambiente húmedo, cerrado, un bosque probablemente inundado con agua cerca, y no solamente las hojas, sino también los restos de granos de polen, en este caso esporas y granos de polen que nos hablan de la composición de cómo era ese bosque. Entrando ya entonces en ambientes más volcánicos, esto es un depósito fluviovolcánico en la cordillera central entre Armenia y Pereira. Y ustedes ven aquí, pues esta es una pared de unos 6, 7 metros, y ustedes ven aquí como cambios, nuevamente las capas de las que habla Bernardo, esa sucesión de capas que indican el tiempo del que habla Natalia, y dentro de esas capas nos encontramos entonces estos pedazos de madera excelentemente preservados, ¿cierto? Que nos hablan en este caso sí de un instante o no sé, de varios instantes sucesivos donde estas maderas quedaron sepultadas y guardadas gracias a la acción de esas cenizas volcánicas, probablemente del paramillo de Santa Isabel o de los volcanes de ahí cerca de la cordillera central. Y están tan excelentemente bien preservados, estos no son fósiles, o sea, no hay reemplazamiento de minerales en la estructura de la madera, sino que es madera, cuando uno las desentierra, realmente son maderas momificadas prácticamente, donde la estructura está excelentemente bien preservada, ¿cierto? Es como si hubiera caído el árbol ayer. Y entonces obviamente podemos hacer cortes, podemos hacer descripciones microanatómicas y podemos empezar a averiguar quiénes fueron esos árboles, en qué condiciones crecieron, con quiénes se acompañaron, y hay muchísimas preguntas que se empiezan a responder. Los sedimentos mismos, esos sedimentos de los que estamos hablando, nos permitieron entonces y nos permiten con técnicas geoquímicas, o sea, ya no es la planta, sino la matriz en la que está contenida el resto de la planta. Va a ser muy importante porque es parte de la excelente preservación de la que estamos hablando, es en gran medida responsable, como digamos, está causada por esas condiciones específicas de esa matriz. Entonces, son matrices maravillosas que preservan muy bien la materia orgánica, preservan muy bien los restos de las plantas, y pudimos ver que estábamos hablando de plantas, de restos de plantas de 80.000 años. Ustedes se pueden imaginar, 80.000 años es, no sé, o sea, apenas el ser humano, la especie Homo sapiens sapiens estaba apenas saliendo de África y estaba empezando sus primeras migraciones como especie. Y ya unos arbolitos en la cordillera central de Colombia nos estaban hablando del clima, del vulcanismo. Aquí pudimos identificar en cada una de estas bandas naranjas una fase de acumulación de cenizas específica, ¿cierto? Y estos entonces empiezan a ser como las primeras exploraciones como plásticas de este asunto de las capas, de las estratigrafías, del tiempo, de las maderas quemadas, que empiezan a salir como de esos primeros proyectos. Ahí es cuando yo conozco a Natalia, cuando empezamos ese proyecto. Primero en un acercamiento como muy científico, pero muy rápido se desarrolló una amistad muy bonita y ya como un enamoramiento total por la comprensión de estos sistemas volcánicos. O sea, yo empecé ese proyecto sin saber todavía muy bien qué eran estos sistemas volcánicos. Eso es un poco un ejemplo de la madera de las que les estaba hablando, que está espectacularmente bien preservada, y con métodos isotópicos podemos ver entonces no solamente quién es la madera, sino el clima en el que ese árbol creció. Pudimos ver que el clima hace 80.000 años era más seco que el presente. Pudimos ver que había oscilaciones parecidas a las del fenómeno del Niño como las que tenemos hoy, y pudimos ver también
que los bosques donde esa madera crecía probablemente eran bosques muy parecidos a los que tenemos hoy en día en esa área. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que miren que si tenemos 6 eventos eruptivos, más todos los que han ocurrido en épocas más recientes, tenemos que son unos bosques que a pesar de que el sistema está, o sea, que tiene un par de volcanes haciendo erupción frecuentemente, esos bosques no pierden su carácter, no pierden su identidad, siguen siendo bosques muy parecidos. Este es un modelo tridimensional de la madera, de esa maderita que les mostré, y en ese modelo pues es muy interesante ver cómo las estructuras internas de la madera muestran unos canales, no sabemos si de resinas o si de materiales que le dan como fortaleza y sostén a la madera justamente porque estaban creciendo en unas laderas muy inclinadas. Entonces son propiedades de las especies y nos cuenta un poco como esa interacción entre la topografía, la madera, el volcán, el clima, ¿cierto? Hay otro ejemplo también con maderas que tiene que ver ya no solamente con la descripción de quién es, o sea, tratar de averiguar quién es la especie que vivía ahí, sino en este caso con restos que han sido quemados por la acción volcánica, ¿cierto? Por una erupción, un flujo piroclástico o un incendio, pues resulta en ciertos grados de quema. Y resulta que la madera, de acuerdo a la temperatura en la que uno la queme y el tiempo al que uno someta la madera a la quema, y de acuerdo así es en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno, vamos a tener variaciones de grises y o sea, de negros en realidad, negros más profundos, más brillantes cuando son quemados a más altas temperaturas y negros más opacos o más grises cuando las maderas son quemadas a menores temperaturas. Y entonces eso se vuelve una herramienta súper potente porque entonces ya estamos mirando no solamente quién es la madera, sino a qué temperatura se quemó esa madera por la acción del volcán en este caso. Y eso se va a volver una herramienta súper potente para los vulcanólogos porque parece ser que la variable de la temperatura es muy importante para saber qué tan caliente bajaron los flujos, qué tipo de flujos eran, por dónde se fueron, un poco como entender la historia eruptiva, pues, o por lo menos la historia de un evento eruptivo en particular. Entonces, gracias a la madera, la madera en este caso nos está hablando de esas temperaturas a las que se quemó durante ese evento y eso se vuelve muy potente y ustedes empiezan a ver aquí entonces un poco la relación y que resuena mucho con el trabajo de Bernardo de la transmutación de la materia, de cómo una madera se transmuta en un carbón y ese carbón nos da información de la madera y de la temperatura que fue quemado. Encontré, obviamente, los japoneses, esto no es mera casualidad, los japoneses, pues con su larga tradición cultural, pero además también viviendo en una zona volcánicamente supremamente activa, tienen una relación muy estrecha con esto con el fuego y la madera quemada. Hay una técnica especial que se llama Shushugiban, que es una técnica para preservar mejor la madera al quemarla, ¿cierto? Y aquí entonces el arte de quemar la madera un poco nos devuelve y nos nutre la comprensión científica de por qué esas maderas quemadas se preservan de manera tan excelente en esos depósitos de sedimentos que les conté, porque o sea, cómo lleva una madera 80.000 años ahí sepultada sin podrirse, en un lugar tropical, con temperaturas altas, con alta microbiología del suelo, ¿cierto? Y probablemente la respuesta para mí, iluminadamente me la dio fue el arte, ¿cierto? A través de un poco como de experimentar con estas técnicas. Y yo misma entonces empecé como a buscar desde otras perspectivas ese rol del fuego como el que preserva la señal y el que hace visible la señal. Y aquí les muestro un poco eh, como un trabajo de rescatar de la madera, de sacarle la información a toda costa, a punta de quemarla, ¿cierto? Y luego imprimirla para
finalmente rescatar esas otras historias que en el laboratorio probablemente no se vean, ¿cierto? Entonces, estas son maderas no volcánicas, son maderas de aquí cerquita, tratando de justamente jugar y entender el proceso de la quema para poder después revertirlo sobre el trabajo científico y viceversa. Siempre es un diálogo en las dos direcciones. Y bueno, cuando se imprimen, pues este fue como eh, el primer ensayo que ha sido de los más emocionantes, donde pude ver cómo el fuego realmente le sacaba la información a esa manera que de otra forma no hubiera podido leer. Y entonces ahí empezamos a ver, obviamente, vemos los nudos, las intersecciones con cuando creció una rama, las formas, cuando las asimetrías, ¿cierto? Que el árbol, probablemente este árbol estaba creciendo inclinado, probablemente creció muy bien durante los primeros años y después estuvo un poco más estresado porque las bandas son más cercanas. Bueno, hay un montón de información que uno lo puede leer, pero es simplemente el goce estético de ver cómo esos patrones, esas huellas dactilares van saliendo a la luz. Y bueno, pues otros experimentos que también era como combinando el asunto de la quema eh, con los rojos en distintos formatos. Estos son resinas, estos son mosaicos, estos son otra vez resinas, tratando de jugar y de entender este asunto de los patrones del fuego y pues, la combinación de ese casi que patrón aposemático, aposematismo en biología es esas combinaciones de negros, rojos, amarillos, blancos para mandar una señal de peligro en animales sobre todo. Y es un patrón muy especial que tiene un significado evolutivo muy importante. Y entonces era un poco como tratando de entender esos patrones con otros medios. Y estas pues son otras maderas recientes que nos encontramos recientemente. Este es Leonardo, nuestro colaborador, colega de parques en el volcán Doña Juana en Nariño, que nos había contado la existencia de estas maderas que según nuestra experta vulcanóloga probablemente fueron quemados y transportados durante las erupciones de hace 4.000 años, pero que recientemente por unos deslizamientos, unos derrumbes, quedaron expuestas y entonces ahí nos emocionamos y obviamente hay pues mucha emoción en este momento porque las maderas llegaron recientemente al laboratorio, pero antes del laboratorio se fueron al taller porque eh, pues obviamente no me aguanto y es casi imposible partir las dos tajas. Estos son dos árboles distintos, digamos, y muy probablemente lo que vamos a hacer es, por un lado, hacer todo el muestreo científico y por la otra cara de la madera, pues hacer el trabajo artístico, porque en este caso, si ustedes pueden ver, el árbol tiene pues un montón, una densidad de anillos muy hermosa que, pues, que se presta para muchos estudios. Ahí Cata Orejuela seguramente nos va a ayudar con eso. Y ahí pasando un poco como esto es solamente como un diálogo con cosas que he visto recientemente. Este es un artista, no sé si es alemana, pero Alicia Wade, que tiene expuesta en este momento en la Ciudad de México una obra que es una colección de fósiles del Cretácico de hace 65 millones de años, donde el fósil se vuelve obra de arte, o sea, cierto, es una disposición de fósiles en este caso, y es justamente su reflexión sobre el tiempo. No sé si alcanzan a ver por aquí cómo ella lo pulveriza, lo vuelve cada vez más pequeño, haciendo una reflexión sobre el tiempo, la repetición del tiempo, cómo se retrocede y avanza deliberadamente en el tiempo al modificar el fósil, ¿cierto? En términos de la memoria colectiva, es un pequeño cianotipo también de los experimentos recientes. En términos del ecosistema, ahí llega justamente la gran inspiración del libro del que les hablé al comienzo, en donde ese librito que había pasado tan desapercibido se volvió como el eje de los pensamientos y como
sí, como las elaboraciones alrededor de la sucesión ecológica, obviamente textos mucho más, digamos, científicos. Este se los súper recomiendo. Si lo ven, está en las librerías. El libro de Hope Karen, que en inglés se llama Lab Girl y en español se llama La memoria secreta de las hojas. Vale mucho la pena porque además es una científica, se cuenta un poco como el recorrido científico de una científica que se dedica a hacer cosas muy parecidas a las que yo hago, es como paleobióloga, ¿cierto? Y también le interesan esas relaciones de las plantas en distintas escalas de tiempo, pero hace realmente es maravilloso la forma en la que ella narra y nos sumerge en esa realidad de las plantas tan distinta a la humana. Y todas esas tres lecturas, digamos, han sido las que más han inspirado como estas reflexiones, pero obviamente hay muchísimas más. Entonces, cuando hablo de la sucesión o de la recuperación, estos son ambos como sucesiones de fotografías del mismo lugar después de la erupción del Monte Santa Elena en 1980, y ustedes pueden ver cómo a los 3 años esto era lo que se veía, y así sucesivamente va empezando la colonización de las hierbas, de las hierbitas más chiquitas, de los arbustos, hasta llegar en 2016 a este estado, de manera... Este era como un riachuelito, ¿cierto? Un cursito de agua completamente, con una matriz de cenizas, completamente despoblado, y como a los 2 años ya empieza a haber vegetación, se recupera, y ya en el 2012, 20 años, 30 años después, ya podemos ver un ambiente completamente distinto. O sea, si uno llega hoy a este sitio, ya olvidó y borró prácticamente completamente lo que era antes, es decir, y eso es lo que pasa mucho en el trópico, se borra la señal volcánica como un suspiro, ¿cierto? Aún más rápido que en el Monte Santa Elena. Y eso es lo que nos interesa, ver cómo rastrear, cómo desenterrar la señal volcánica, esa que es tan tímida, que no se deja ver, cómo la podemos rastrear de otra manera. Y ahí entonces el concepto de sucesión se vuelve súper importante, que es justamente ese reemplazamiento de especies, unas especies que facilitan la llegada de las siguientes especies, y la llegada de las siguientes especies se va construyendo suelo, se van construyendo interacciones, van llegando más animales, van dispersando más semillas, y cada vez ese bosque va recuperando un poco como el estado previo a la perturbación. Y eso ha sido, pues ese concepto de sucesión ecológica ha sido fundamental para el trabajo que estamos haciendo en el Grupo de Ecología Histórica y Memoria Social, de cómo esa perturbación volcánica realmente es una oportunidad maravillosa para una reorganización, ¿cierto? Cómo se reorganizan esas comunidades, cómo se estructuran nuevamente, de dónde sacan el recuerdo de lo que era antes, de dónde sacan el insumo para reorganizarse, depende de qué, depende del vecindario, depende de qué tan grave fue la erupción, depende bueno, de tantas cosas. Pero en todo caso, estos procesos, que miren que en este caso nosotros lo consideramos que no es lineal, es más bien un proceso que se repite, es más bien un proceso cíclico que se desenvuelve una y otra vez. Ese reseteo constante propuesto y dibujado por el volcán está como proponiendo estas nuevas oportunidades para la vida, para que la vida se desarrolle. Ahora, lo importante y lo que es mágico es cómo, gracias al registro que nosotros estamos viendo, pues ese bosque y esa vegetación, pues primero siempre se renueva, ¿cierto? Se renueva relativamente rápido y se renueva casi siempre en la misma dirección. Es decir, los bosques casi siempre alcanzan estados muy parecidos a los que tenían antes de la perturbación. Y eso es como magia, ¿cierto? Y por otro lado, estamos diciendo que los Andes del norte de Sudamérica son uno de los sitios más biodiversos del planeta. ¿Cómo mantenemos esas biodiversidades tan altas en lugares que han sido y que están repetidamente siendo reseteados? Es una pregunta que obsesiona y que, bueno, seguiremos ahí respondiéndola, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues hemos hecho un esfuerzo desde las ciencias, pero ciencias naturales integradas, digamos, con las ciencias sociales y con otras disciplinas,
de tratar de recuperar, de reconstruir esa trayectoria de recuperación. Queremos ver cómo es que se reconstituyen y se reconstruyen esas comunidades de plantas y esos sistemas complejos. Y para eso entonces echamos mano de muchos niveles, digamos, en lo científico, pero también como metodológicamente nos ha costado, pero hemos ido como avanzando en eso desde, digamos, muestreos de vegetación típicos con drones, con palinología, nos hemos devuelto en escalas intermedias a hablar con las personas, ahí las plantas, las relaciones de las personas con las plantas se vuelven muy importantes para después finalmente devolvernos al pasado y tratar de reconstruir unas erupciones que ya no estamos viendo, ¿cierto? De las que no tenemos necesariamente un registro completo. Les voy a poner un audio cortico de don Tomás, que es uno de nuestros colaboradores, campesino y habitante de la zona donde trabajamos, en la que está narrando un poco ese proceso de sucesión de la vegetación. Espero que puedan oír. Era no tenía ninguna planta de nada, pues. No Nada, había planta. en el valle entero. En ese, o sea que en esos canalitos, como les digo, cañaditas, sí, ahí cañaditas. sí. Ahí habían unas planticas ya. Bueno, ahorita le buscamos las de las Y así a la parte de encimita como estamos, no había absolutamente nada. O sea, era pura... No había ni absolutamente ni musgos, restecas, estas barbachitas que hay aquí tampoco las había. Ni musgos. Sí, eso estaba, era un desierto. Un desierto es lo que narra don Tomás entonces en su reconstrucción de lo que él se acuerda cuando él era chiquito y estaban en ese terreno que había sido impactado pues por la última erupción del volcán Doña Juana. Según esas narraciones, entonces pudimos pues como reconstruir entre todos esa trayectoria de recuperación donde los líquenes eran seguidos por licopodios, por estas helechos, luego vienen todas las de las familias de las compuestas, todas las ericáceas, ¿cierto? Los ubitos de monte, los arnalulos, y finalmente las orquídeas y los árboles, que son lo que encontramos hoy de los encinos y de los cerezos de los laureles de cera. En la palinología, con las herramientas del laboratorio, con otras herramientas, llegamos exactamente a una historia de una trayectoria de recuperación muy parecida. Entonces estamos pues muy felices de poder encontrar estos paralelos entre digamos, las escalas humanas, entre las memorias humanas y las memorias naturales. Y pues finalmente, aquí no quiero que se asusten, es el único como figura que les voy a mostrar así como más difícil de entender, donde tenemos una escala de tiempo en el eje X, donde lo más antiguo, 8.000 años, es atrás y el presente es por aquí en 0. Y solamente quiero que vean las fotos, ¿cierto? Estas son las mismas especies que don Tomás nos ayudó a reconstruir en la diapositiva anterior. Esas mismas especies, cada especie tiene un color, ¿cierto? Y lo que quiero que vean es que cómo empieza uno a ver como ciertos reemplazamientos de que esta verde clarita es reemplazada por la verde oscurita y después por la más oscurita y después por la otra. Esas trayectorias de sucesión entonces nos están hablando de erupciones volcánicas, aunque no estemos viendo la erupción volcánica, ¿cierto? Entonces nos están guardando una memoria de eventos o de periodos de mayor actividad y para verificarlo hicimos pues entonces otra metodología y reunimos datos de actividad volcánica y pusimos a prueba esta idea y en efecto vimos cómo la actividad volcánica que está en gris sí coincide muy bien como digamos el disparador o el reseteador de esa sucesión natural. Entonces ya para terminar, pues hay un montón de plantas, no sé si Verónica ya su ojo artístico le está remitiendo algo de lo que habló, pero para mí esta idea de que estas plantas que viven en estos ambientes volcánicos es realmente magas y son las heroínas porque logran sobrevivir en estos ambientes tan difíciles, son realmente el vínculo entre el suelo y el cielo,
como el triángulo del que estábamos hablando, y no sé si es mera casualidad o que ya el ojo está sesgado, pero claramente muchas de las plantas de de este grupo, digamos, de las liliopsias, de las que llamábamos monocotiledóneas en el colegio, pues tienen esas estructuras triangulares, donde el 3, el triángulo, es el número recurrente y es la forma recurrente. Entonces me pareció pues como muy, resonó digamos la idea del triángulo para conectar nuevamente suelo y cielo, pero esta vez a través no digamos, del edificio volcánico, sino de la estructura de la flor. Estas son mi nueva, digamos, amor en la vida. Me dediqué plenamente a tratar de entender mucho más de las orquídeas. Parece que son justamente unas de esas flores, de esas plantas que nos están indicando todo el tiempo la presencia de sedimentos volcánicos, y entonces no es casualidad que las zonas andinas de Colombia y Ecuador sean las zonas más ricas de orquídeas en el mundo, ¿cierto? Y eso ocurre con otros grupos también, pero lo que pasa es que las orquídeas son especialmente hermosas pues, y sugestivas. Los dejo entonces con esto ya para terminar, como un ejercicio plástico alrededor de la sucesión, eh, y si tienen preguntas, con mucho gusto. Vale, eso era. Es un poco como una conversación conmigo misma, pero que ha sido muy rica y muy nutrida, entonces espero pues, estoy segura que se va a seguir nutriendo con todas estas conversaciones tan maravillosas. Así que abrimos el espacio para preguntas, no sé si alguien tenga algún Catalina, qué comentario. maravilla. Muchísimas gracias por esta presentación. Esa sensibilidad, ese conocimiento científico que tienes, coordinado, sumado a esa sensibilidad, realmente es maravilloso. Uf, es que desde el lenguaje, ¿no? Pensar uno en palabras como sucesión, o sencillamente esta palabra que no la conocía yo, el aposemantismo. Sí, el aposematismo se ve mucho en Eso, ranas. ah, no, 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 me parece la locura. Realmente estoy muy sorprendido e inspirado con todo lo que dijiste. Entonces Qué bueno. voy a revisar aquí porque creo que hay preguntas y si alguien quiere preguntar, pues adelante, por favor. Yo tengo la mano levantada, ¿puedo? Claro, Vero, por Me favor. pido, me pido. Ay, Cata, esto estuvo muy delicioso. Sí, la verdad, porque ese es nuevamente un poco como hablábamos, oyendo también a Bernardo, ¿no? Es esa historia personal, entretejida con el conocimiento, entretejida con la sensibilidad, con esas manchas, con la sutileza también del lenguaje que usas para hablar. Y a mí me quedó como una, ni siquiera, no sé si es pregunta, ¿no? Como una consulta casi que más filosófica, ni siquiera científica ni artística, sino más filosófica. Y es que cuando tú hablabas de esos actos de terquedad, ¿no? Que es este tema como postraumático, ¿no? Es decir, insisto en que después de este trauma, que es, digamos, la erupción volcánica, las plantas que insisten en vivir o en salir adelante, en salir por cualquier rendijita por donde se puedan asomar. Me quedo pensando un poco que cada vez más, ¿no? Se oyen, digamos, acercamientos, tendencias, incluso ahora post pandemia, a la idea de que todo no tendría que ser tan luchado, ¿no? Que las cosas, que hay que fluir, que no hay que darse contra las paredes, que cuando las cosas no están saliendo, que hay que dejarse llevar, que hay que... Y me llama la atención que nos acercamos discursivamente mucho a usar el discurso de la naturaleza, ¿no? De que la naturaleza tiene sus tiempos, que la naturaleza tiene sus maneras, que no hay que forzar, que todo no es cuando uno quiere, que las cosas se acaban o empiezan cuando son.
pero al mismo tiempo me surge admiración y un poco como de agotamiento pensar en esa lucha, ¿no? En la vida como lucha, es decir, o sea, es una cosa como muy agotadora y yo creo que todos sabemos que la vida efectivamente uno la puede vivir como una lucha o la puede vivir como una cosa, pues digamos, más orgánica, ¿no? Entonces cada vez creemos más en esa idea de lo fluido, lo que sea de manera orgánica, pero la vida en estos ambientes en general muestra como todo lo contrario, ¿no? Hay que buscar por dónde salir, hay que buscar por dónde los materiales tienen que luchar, unos materiales más blandos con otros, pero también pensar en que precisamente las especies sobreviven o sobrevivimos, y tú pues sabes de esto, es gracias a esa tenacidad, y ahorita al final en esa última cita que pusiste en inglés, esa idea de triunfo, es decir, finalmente es como un triunfo cuando esto sucede, pero yo me quedé como con esa sensación de pensar, bueno, queremos a veces pensar en la vida más como la naturaleza, pero a la vez vamos y vemos y es una cosa muy luchada y muy, muy dura, muy sufrida. Sí, sí, Vero, yo estoy de acuerdo. O sea, muchas veces estamos como romantizando esa idea de la naturaleza, del flow, y de hecho yo lo he usado mucho como metáfora en mi propia vida, como vos decís, y yo creo que por eso en ese momento viene la conexión de las dos esferas de entre lo artístico y lo científico por la propia búsqueda casi que metafísica de un sentido. Y entonces uno recurre como a esa, sí, romantización de la naturaleza y no sé qué, pero yo sí creo que hay una gran lucha y hay competencia y hay muerte y hay destrucción. Lo que pasa es que la vida es muy potente, Y si ¿cierto? hay que esperar 8 millones de años para salir adelante, yo me rindo, o sea, yo pido Para, no, pido no, o sea, me pido no, que sí, pero es increíble esto que dices tú. Yo pensaba los tiempos, o sea, sí, la naturaleza tiene sus tiempos, pero ¿qué tiempos son esos? Y nosotros en esta vida humana como tan arrogantes, ¿no? Todo lo queremos sí, ya y tenemos, ¿no? Tenemos 85 años más o menos para hacer todo lo que para queremos hacer hacer en todo la lo que vida. queremos Y hacer, esta planta angustiado, dura 8 millones ahí, viendo a hay ver quietica, cómo. pero Entonces lo es una peor es lucha, que, pero no es una lucha, no es forzada, ¿sí me entiendes? Es una lucha, pero ahí a su ritmo. sí, por eso yo puse la cita un poco del cactus en el desierto, que es que realmente está ahí, es porque no lo ha matado el desierto, es una cosa cruel, o sea, es una cosa de, me impongo porque aquí soy más duro yo que vos, pero, y en esos intentos, pues, muchos individuos se han muerto, poblaciones se han extinguido. La cosa es la escala nuevamente, es verlo desde el individuo o desde la vida como el gran, ¿cierto? Como ente más Total. que nos congrega a todos. Pero, y por eso, por ejemplo, con el cambio climático, muchos dicen, sí, la vida va a seguir, estos, los que nos acabamos somos nosotros, o sea, Total, o total. después de un meteorito, sí, no, se acaba la especie humana, pero la vida sigue. Entonces es un poco como esta cosa de no guardar, de no perder la proporción, La la dimensión, sí. dimensión. Y Pues Nati espectacular. lo tenía muy claro también cuando hace un poco como todos esos procesos de formación de la Tierra, en esas escalas, uno se ve como, y ya, uno dice como ya ahí, ya suelto, porque no hay nada que hacer. Espectacular. Y la herramienta del arte para también lograr transmitir eso. Entonces, nada, felicitaciones. Espectacular. Gracias, gracias, Espectacular. gracias. Qué bonitos los comentarios que están poniendo. Sí, bueno, te voy a leer los comentarios, pero hay una pregunta mientras que leemos los comentarios. eh, María Elvira quiere profundizar en el tema de las orquídeas, la relación de las orquídeas con lo que nos contabas, con el terreno volcánico. Sí, pues las orquídeas son muy potentes y se han vuelto pues casi que un símbolo de esa búsqueda, porque las orquídeas, bueno, primero evolutivamente tienen estos sistemas muy sofisticados que dependen de insectos muy específicos y entonces ellas se disfrazan de olores para atraer a su polinizador, entonces hay unas dependencias muy estrechas con polinizadores, por ejemplo, pero a mí me apasiona específicamente la idea de orquídea como justamente entre el cielo y el suelo, porque vive de la atmósfera, ¿cierto? Los que han cultivado orquídeas alguna vez saben que uno ni siquiera las tiene que regar en la raíz, sino que ellas beben del agua atmosférica, viven de la nube, de los nutrientes que hay alrededor.
justamente porque esos suelos son tan pobres, o sea, no existe el suelo donde está la orquídea, no existe el suelo, entonces ella realmente tiene que acudir a otras formas de alimentarse, eso por un lado, y lo otro es que tiene unas alianzas súper estrechas, maravillosas, simbióticas se llaman en biología, con unos microorganismos del suelo, ¿cierto? Generalmente son hongos, que llaman las micorrizas, no microrrizas, como decían la otra vez en Nariño, sino micorrizas, que justamente en esa alianza es que la micorriza hace el trabajo difícil de convertir el nutriente que la planta no puede tomar, la micorriza, el hongo, hace el trabajo difícil y se lo presenta a la planta. Y en esa alianza maravillosa, entonces miren que es suelo, atmósfera y la planta un poco ahí. Para mí la orquídea es el triángulo que estaba hablando Vero ayer, era esa cosa, ese templo de vida. Entonces se ha vuelto un poco como esa metáfora. Y las orquídeas pues son maravillosas, pues tenemos una riqueza impresionante, incluso por donde baja, por donde bajó todo el último flujo, hoy en día se llama el Valle de las Orquídeas, es todo un valle cubierto de orquídeas literalmente, que tristemente incluso las usan, pues las saquean y las comercian ilegalmente. Entonces ahí hay como muchos niveles de las historias, pero simbólicamente es muy potente. Pero además que las orquídeas son tercas, tercas, dificilísimas de criar, dificilísimas de reproducir, dificilísimas, o sea, son un poco como, hacen lo que quieren. Entonces eso es como, son un poco como pensar desde lo que he aprendido en floricultura con mi mamá, cómo se lleva, se transporta eso al volcán y qué podemos aprender de eso, esa terquedad y esa persistencia. Genial. Socorro, María Socorro pregunta, que creo que ya lo respondiste, ¿sí? ¿Por qué orquídeas y no otra planta? Porque entre lo que dijiste ya... No, hay otras plantas que también hacen lo mismo, o sea, esos ubitos, o sea, todas las ericáceas también, o sea, si uno empieza a ver muchas de las plantas que viven en esos ambientes volcánicos tienen esas estrategias parecidas, entonces no son las únicas, lo que pasa es que resuenan mucho conmigo porque mi mamá cultiva orquídeas. Sandra Paola Mendoza pregunta, ¿ha realizado estudios de relación entre volcán con ecosistemas de páramo? Pues ahí tenemos un trabajo largo con el grupo de Ecología Histórica y Memoria Social, incluso en el último trabajo que publicamos un poco como que le pusimos nombre y quisimos trascender y llamarlo no volcán, sino volcán páramo. Justamente esos volcanes andinos son particulares. Nati después nos puede contar por qué son tan particulares. Pero una de las particularidades es esa piel, ese vestido, que es el páramo, que es muy, muy único, y la relación de los suelos, de la captura de carbono, de los servicios de capturar agua, todo eso depende mucho de ese material volcánico. Y claramente la diversidad de los páramos, yo estoy segura que no sé si ustedes saben, pero los páramos son de los ecosistemas que con tasas de diversificación más altas del mundo, es decir, es el ecosistema que más rápido está creando especies, y yo guardo en el fondo del corazón la sospecha de que está relacionado con el vulcanismo, de alguna manera. Pero pues faltan años de trabajo. Sí, gracias por esa pregunta. Para nosotros es volcán páramo, para nosotros es indivisible. Ya. Hay muchos comentarios elogiando tu presentación. Gracias. Se está armando plan para visitar el cultivo de tu mamá. Le voy a contar. Creo que Alex tenía la mano levantada también, Bernardo. ¿Ya no? Para vivir en las nubes se necesitan hongos. ¿Qué tal esta? Alex, ¿ibas a decir algo? Sí, era más un comentario que una pregunta, pues, y tiene que ver con la no agencia humana, ¿no? Estamos, o al menos es imperceptible en términos, mejor dicho, ¿a qué escala comenzamos a ver la agencia humana?
¿no? O sea, son 10.000 años de ocupación humana aquí. ¿Cuándo se empieza a ver en estas zonas específicas? ¿Es tan reciente como los buscadores de orquídeas que estabas mencionando hace unos instantes? ¿O podemos osar ir hacia atrás y pensar en un impacto compartido? ¿Sí? Volcán humanos que pues se alternan en su interacción o en su afectación pues de estos. Y yo creo que eso da para eso da pa mucho, eso es justamente lo que hemos intentado ver con Sonia. Tenemos ahí unas cosas empezadas a escribir, pero claramente lo vemos antes, lo vemos hace, no tan antes como en otras zonas de Colombia, ¿cierto? Pero ahí lo vemos 2000 años atrás o 3000 años atrás. Ya vemos agencia humana, incluso pues una de las como dudas metodológicas que tenemos es cómo diferenciar las quemas o pues como la presencia humana muchas veces está asociada con la quema, con el fuego también. Entonces, cómo diferenciar el fuego humano del fuego volcánico y esas son preguntas pues como científicas y metodológicas que estamos tratando de abordar, pero claramente sí se ve agencia humana desde antes, pero tú sabes más de eso que yo, entonces No, mañana nos cuentas. no en esta parte del mundo, no en esta parte del mundo. Mañana les cuento acerca de volcanes en otra parte del mundo y justamente estos temitas que nos interesan, de interés Súper, compartido. Gracias. súper. Genial. Qué comentarios tan bonitos. Muchas gracias a todos los que escribieron. Me conmueven mucho. Realmente estaba muy miedosa porque era la primera vez que mostraba cosas de esas que hago en mis ratos libres y tenía mucho miedo. Entonces, gracias por su compasión. No, increíble, Catalina, realmente muchas gracias. Ahí estaba pensando, es que se puede hablar muchísimo. Esto desde la teoría del color, como el tema de los tonos te dan información. Sabes que en la Sí, teoría del color hay cálidos y fríos y en tus tonos parece que, digamos, se relaciona con lo que te cuentan total. Con lo que los... hablaba Nati del manso y del bravo y de hecho el hecho de las que sea cianotipia es muy particular porque es la luz, es el ambiente el que dibuja, el que pinta, ¿cierto? Es el volcán, el entorno el que finalmente imprime. eh, entonces ahí hay cosas como de que la naturaleza misma dejando otras huellas a través de uno, otras formas. Entonces ahí hay mucho que pensar, bueno, mucha carreta para echar. Eh, creo que Alex, invítanos nuevamente mañana a la charla, que es el cierre de este ciclo. Catalina, muchas gracias. A Todos ustedes, y todas, mañana nos vemos mismo canal, misma hora. Alex, te dejo la palabra. Pues gracias, Bernardo, gracias, Catalina. El día de mañana estaremos hablando de lo que significan las rocas ígneas específicamente y la relación entre arqueología y volcanes. Como dice Bernardo, misma hora, mismo canal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde, Bye. Cata. Felicitaciones. Gracias.